El trío comienza a llamar la atención en Dublín gracias a sus directos, pero saben que en Irlanda no hay salida porque apenas existe una industria musical. Quienes han conseguido el éxito, como los Them de Van Morrison o los Taste de Rory Gallagher, lo han hecho partiendo hacia Inglaterra. Así que cuando la compañía discográfica Decca les hace una oferta, los Thin Lizzy no dudan en mudarse a Londres para grabar su álbum de debut. Aunque aún están bastante lejos de su madurez musical, este es un buen disco que contiene muchos guiños a The Jimi Hendrix Experience, su modelo a imitar en aquella etapa primeriza. Eso sí, los Lizzy parecen más preocupados en ejecutar un rock progresivo donde poder lucirse como instrumentistas que en crear melodías memorables, así que como otros álbumes de su primera etapa, este debut quedará sepultado en la memoria. Hay veces en que discos muy correctos como el presente palidecen cuando sufren la inevitable comparación con trabajos mucho más redondos grabados por la misma banda más adelante. Con todo, es un debut interesante, donde quizá lo más flojo no es la música del grupo en sí, sino la producción. Apenas hay un intervalo de 6 años entre este debut y sus mejores discos, pero en lo que respecta al sonido parece que hubiesen transcurrido 20. Ray Gunn, una imitación muy lograda de lo que Jimi Hendrix, fallecido el año anterior, hizo en sus últimas grabaciones. Los 3 miembros de Thin Lizzy eran grandes fans de Hendrix y la influencia del guitarrista estadounidense es prácticamente omnipresente en esta canción. Guitarras wah-wah, riffs muy rítmicos, una muestra perfecta de la etapa hendrixiana de los irlandeses. Look What the Wind Blowin', más riffs progresivos y más guiños a Hendrix e incluso a Deep Purple. Seguramente es el tema más memorable de este primer disco, gracias a sus originales estructuras rítmicas, y a sus constantes pero nunca gratuitos cambios. Aunque también adolece de una relativa cortedad de medios de grabación y de unas mezclas algo anticuadas, se intuye perfectamente que Thin Lizzy son una banda con una base instrumental perfectamente engrasada. Phil Lynott desarrolló un intenso amor hacia la historia y mitología irlandesas, asuntos que estudiaba fervientemente. Al contrario que los citados Van Morrison o Rory Gallagher, quienes no hacían exagerada profesión pública de nacionalismo y que en Inglaterra eran casi considerados artistas británicos más que solamente irlandeses, Phil Lynott siempre llevó a Irlanda por bandera. Irlanda será la musa de no pocas de sus canciones y Lynott siempre procurará que en Inglaterra recuerden constantemente que él es, primero y ante todo, irlandés. El disco de debut de Thin Lizzy no obtuvo ningún éxito, pero esto no significa que no diesen que hablar en el competitivo mundillo musical londinense como habían dado que hablar en Dublín. La mejor muestra, el guitarrista de Deep Purple, Ritchie Blackmore, quedó completamente fascinado con la voz de Phil Lynott e intentó ficharlo para formar un nuevo trío llamado Babyface, que iba a estar integrado por Blackmore, Phil Lynott y por el batería de los Purple, Ian Paice. El proyecto era tan serio que llegaron a ensayar en alguna ocasión, y aunque los 3 sonaban muy bien juntos, Lynott todavía no había alcanzado un gran nivel como bajista, su primera vocación era la de cantante y había empezado a tocar el bajo bastante tardíamente, así que el usualmente expeditivo Blackmore, tras resistirse a abandonar para no perder la voz de Lynott, nunca le he visto dudar tanto en torno a algo, diría más tarde Ian Paice, decidió finalmente aparcar el proyecto mientras Phil no mejorase como bajista. Por desgracia, y aunque Lynott efectivamente mejoró con el tiempo, este hipotético supergrupo nunca llegaría a materializarse y ahora solo podemos imaginar cómo hubiese sonado. The Farmer, single, 1970. La primera grabación publicada por los dublineses, es una canción de corte típicamente americano, que pese a su sonido crudo, evidentemente fue registrada con pocos medios, ya muestra que Phil Lynott, principal compositor de la banda, tiene una gran facilidad para crear líneas vocales de corte melódico, una tendencia que irá cultivando más y más conforme pasen los años. Es desde luego una bonita canción, aunque se queda en mera anécdota en comparación con algunas de las joyas del futuro. En Shades of a Blue Orphanage, 1972, Lynott empezó a abordar realmente su herencia. El título por sí solo, no solo habla de su propia vida, sino también al hecho de que Thin Lizzy ahora se había convertido en el buque para la visión de sí mismo. El segundo álbum da la impresión de haber sido compuesto con cierta precipitación. Aunque es otro disco correcto, es irregular y hay canciones bastante destacables junto a otras más flojas. Phil Lynott sigue haciéndose cargo de casi toda la composición, pero todavía está intentando encontrar una forma de expresión propia y salvo excepciones, que las hay, no se lo ve particularmente inspirado. Quizá influyeron los muy serios problemas económicos que estaban afrontando en Londres.
Thin Lizzy ya son un buen grupo, nadie lo duda a estas alturas, pero en 1972 siguen sonando a derivación de otras bandas ya existentes. Y aún está por llegar el momento en que una grabación capte la auténtica energía que podían llegar a desplegar. El estilo sigue siendo bastante similar al del primer disco, hard rock con tintes progresivos, muy centrado en la faceta instrumental. De nuevo es un fracaso de ventas. Shades of a Blue Orphanage es magnífico en su propio derecho. ¿Cómo se puede negar un álbum que se abre con un solo de batería Brian Downey? Si The Recent Artemise of the Funky Nomadic Tribes trae a la mente los peores excesos del progresivo, no puedo estar de acuerdo. Hay diversión innegable disponible en este disco sin embargo. Buffalo Girls, y la increíble apertura de guitarra acústica de Breakdown, vienen inmediatamente a la mente. Será una de las diversas baladas dedicadas a las mujeres de su familia que Lynott escribirá durante su carrera, esta vez dirigida a su abuela, que ayudó a criarlo cuando era pequeño mientras su madre, una proletaria soltera, tenía que trabajar en Inglaterra dejando al pequeño Phil en Dublín. Cabe distinguir esta canción de otra titulada exactamente igual, y musicalmente mucho mejor, que grabarán 6 años más adelante con ocasión del nacimiento de la primera hija de Lynott. Comparando ambas canciones veremos cómo creció la capacidad de Phil Lynott como compositor en ese periodo de tiempo. Aquí, en 1972, escribe bonita música pero ya está, eso es todo. En 1978, sin embargo, sabrá cómo encogernos el corazón. Pero vayamos paso a paso. Pero Lynott como poeta, artista, visionario, y el icono del añorado, emerge en el título de la pista final. Quizá espoleados por el éxito de Whiskey in the Jar, terminan de grabar su tercer LP, y este resultará ser el mejor hasta ese momento. El grupo está empezando a encontrar una voz propia que va más allá de la reelaboración del estilo de otros. La producción consigue captar, siquiera por momentos, la verdadera energía del trío. Eric Bell se convierte en un guitarrista todavía más efectivo. Brian Downey empieza a creerse lo bien que toca la batería, y Phil Lynott está aprendiendo a cantar con más soltura, y a escribir letras que empiezan a llamar la atención. Thin Lizzy se encuentran finalmente en el buen camino. Solamente faltan las melodías verdaderamente memorables que abundarán en discos posteriores. Sea como fuere, tampoco este álbum tendrá ningún éxito. Lo de Whiskey in the Jar se antoja un espejismo, y las escasas ventas de Vagabonds of the Western World parecen indicar que los Lizzy están condenados a retornar a las cloacas de la industria, pese a que nunca han dejado de ser una muy buena banda. Sin embargo, Thin Lizzy están condenados a no conocer jamás una existencia apacible. En plena gira de presentación de su tercer disco, el guitarrista Eric Bell abandona repentinamente el barco, cansado de dar tumbos sin que el grupo despegue comercialmente y sobre todo preocupado por los efectos que en su salud está teniendo el salvaje estilo de vida al que ya han empezado a entregarse gracias a las ventas del single Whiskey in the Jar. Lynott y Downey, pues, se quedan compuestos y sin guitarrista. En pleno tour. Un desastre. Se ven obligados a recurrir a un viejo amigo irlandés para terminar la gira, un joven Gary Moore al que conocían de la escena musical de Dublín. Lynott y él habían tocado juntos. Con Gary Moore a las 6 cuerdas finalizarán las fechas contratadas. Moore también les ayudará a grabar algún videoclip promocional e incluso participará en algún tema de su siguiente álbum, pero tiene sus propios proyectos y no puede ejercer más que como parche temporal. Así que habrá que buscar nuevo guitarrista. Antes de esto quizá tenían buenas canciones, pero salvando Whiskey in the Jar, que era una composición ajena, nunca habían grabado nada tan poderoso. The Rocker será su canción más impactante hasta la fecha y el primer tema con vocación de himno inmortal de su repertorio. Musicalmente es mucho más sencilla, directa y con más pegada que el hard rock progresivo que los había caracterizado hasta entonces. Eric Bell aporta el riff asesino que da forma al tema y también un largo e impresionante solo de guitarra, no sobra ni una nota. Que nunca baja de intensidad, al contrario, sube y sigue subiendo. Por su parte, Phil Lynott nos cuenta con total naturalidad su vida como macarra. Chicas, peleas, bebida, etc. Sus letras han seguido mejorando y empiezan a aparecer películas, con una sorprendente capacidad para evocar imágenes y escenas de una extraordinaria viveza, como si estuviésemos viéndolas en una pantalla. Además está perdiendo el miedo a cantar con más desparpajo y agresividad. Su bagaje callejero, como Lynott decía recordando su infancia. Crecí en una calle donde la única manera de hacerte una reputación era ser un tipo duro y yo me hice una reputación, empieza a notarse en su música.
Lo de Brian Downey a la batería merece mención aparte, como de costumbre. Uno de los singles más demoledores de los años 70 que incomprensiblemente, como sucede con tantos otros temas de Thin Lizzy, no está en el subconsciente colectivo ni siquiera de muchos aficionados al rock, pero que para algunos de nosotros puede competir con lo más fiero que haya grabado cualquier otra banda en aquella década. Son como Motorhead antes de que hubiera unos Motorhead. Esta es una canción mucho menos melódica que sus joyas del futuro, pero para mí merece contarse entre sus mejores temas. Impresionante, Mama Nature Side. Cuanto más se van ajustando Thin Lizzy al formato de canción sencilla y directa, más ganan sus composiciones en efectividad. En este disco siguen sin estar en su punto más álgido, con la mencionada excepción de la apabullante de Rocker, pero sus temas suenan más vivos, menos intelectuales, menos centrados en complicar las estructuras o en hacer alardes instrumentales. Esto es otra fantástica muestra de su lenta pero segura evolución. Nick Cliff es el cuarto álbum de estudio de la banda irlandesa de hard rock Thin Lizzy, lanzado en 1974 y producido por Ron Nevison y Philip Lynott. La portada del álbum es una criatura tipo pantera en una ciudad, siendo la pantera una representación de Lynott. Con Phil Lynott y Brian Downey en cuadro, los dos chavales hicieron de tripas corazón y después de llenar el hueco dejado por Bale con dos desconocidos guitarras, Scott Gorham y el discolo Brian Robertson, se metieron en el estudio para grabar el que sería su cuarto LP. Acababan de encontrar la fórmula para hacer volar el mundo en pedazos, pero ellos todavía no lo sabían. Desde las primeras notas de Shake Nose, a menos que uno esté sordo o no tenga ni idea del tema, es fácil apreciar cómo la inyección de sangre nueva en la banda había insuflado otro brío en su sonido. Pero era definitivamente con el alucinante corte que daba título al álbum, con el que se podía apreciar el verdadero calibre de las armas con las que a partir de ese momento iba a luchar Thin Lizzy y que en última instancia les llevaría a conquistar el trono del hard rock de los 70 en los corazones de millones de aficionados. El pozo tradicional de la música folk irlandesa seguía patente pero algo diluido y el descaro juvenil de temas anteriores como The Rocker, Black Boys on the Corner o la injustamente olvidada Call the Police, cortes descaradamente rockeros, contrastaban claramente con composiciones mucho más maduras y sofisticadas como la mencionada Nightlife y su alucinante parte final con esas cuerdas increíbles que le daban una profundidad insondable. It's Only Money nos remite brevemente a la vena más rockera y directa de la banda, flipante el cambio de ritmo en el minuto 1:51, pero de nuevo con Still in Love with You la banda exploraba los territorios del blues con resultados demoledores. La verdad que no me apasiona el blues, pero uno ha de ponerse de rodillas ante los cuatro miembros y especialmente ante Gary Moore que cuela aquí un par de solos de esos que cortan la respiración. Pero si para algo servía este tema, era para revelar la inhumana versatilidad y el carisma infinito de uno de los mayores genios de la historia de la música contemporánea, Philip Lynott. El hombre la verdad que tenía buena voz, pero eso se queda en el ámbito de la anécdota si uno aprecia el sentimiento y la sinceridad con la que canta. Las letras de Thin Lizzy hablan generalmente de fracasados, héroes anónimos que luchan hasta el final aún a sabiendas de su asiago destino. Son letras que nos hablan y nos identifican con una interminable galería de personajes desheredados y enfrentados al resto del mundo y que no son sino un reflejo del propio Lynott. En este sentido, Frankie Carroll es uno de esos temas que definen el arquetipo del perdedor, un alcohólico que atisa a sus chavales después de haberse calentado a hostias en un bar y que pone los pelos de punta. La dimensión de Thin Lizzy no es meramente musical, sino casi literaria. En este sentido, es obvio y cae por su peso, el hecho de que sin el universo mental del atormentado Lynott, Thin Lizzy no hubiera alcanzado jamás ni el 40% de su potencial real. Sin entrar en detalles, también es evidente que los excesos, todos y más, de Lynott, en menor grado los de Robertson, auparían a la banda a alcanzar una lucidez sobrenatural en sus letras y composiciones que les conduciría a alcanzar la posteridad, si bien el precio final iba a ser su prematura muerte antes de alcanzar los 40. De cualquier modo, ¿quién puede afirmar que Lynott está muerto? ¿Cómo puede estar muerto alguien que casi 30 años después de su fallecimiento, todavía sigue apasionando a millones de personas de todo el mundo? Yo creo que esto es lo más parecido a la inmortalidad, ¿o no? Showdown empieza con el aplastante bajo de Lynott, seduciendo como siempre, mientras Brian Downey marca el ritmo con su estilo incomparable y Gorham y Robo llenan el espacio con sus guitarras mágicas. Vaya medio tiempazo en el minuto 1:38.
Le sigue la entrañable instrumental Banshee y sus cautivadoras guitarras que evocan a los dioses Black Sabbath, Laguna Sunrise, o las típicos interludios del Jimmy Page de la época del segundo Idili. La siguiente pista es Filomena, que vale su peso en oro únicamente por su pegadiza melodía. De verdad, no puedes parar de silbarla. Filomena era la madre de Lynott y evidentemente el tema está dedicado a la mujer, que tantas y tantas veces sacó al incauto Phil de las brasas y que intentó enderezar los malos hábitos de su hijo hasta el último momento de la vida del mismo. En las letras de Filomena se aprecia una de las temáticas más recurrentes en el universo Lynott, que por un lado revela descaradamente el hecho de saberse un sinvergüenza y un bala perdida, y por el otro el sentimiento de culpa, por causar sufrimiento a sus seres queridos. Su himno Don't Believe a Word, perteneciente a su Johnny D. Fox del 76, explota idénticamente esta cuestión, que en definitiva no viene a decir otra cosa que, yo soy así y no puedo cambiarlo. Shalala es otro trayazo con un acelerado y trepidante Phil Lynott repartiendo a diestro y siniestro en medio de un chorrazo de guitarras y el inagotable trote de los Kimbals de Downey. Y como Lynott y los suyos no eran tontos, pues guardan la bomba para el final. Día de Arte es el tema que cierra el álbum y que termina por convertir a este LP en una auténtica joya. Día de Arte es uno de esos temas que te hace flotar y te llevan de viaje a sitios a los que solo te conduce la música. Todo es perfecto, pero la voz de Lynott simplemente se sale, no hay palabras, así de simple. Después de todo, no solo vamos a castigarnos con Slayer, Creator, Sodom, Bathory y la tralla de siempre, no. A veces, y sobre todo cuando uno se hace algo más mayor, uno aprende a valorar cosas que cuando empieza, le parecen carrosas o simplemente aburridas. Nightlife como disco y Teen Lizzy como banda, son cosas de esas que si te entran en el momento oportuno, se quedan contigo para los restos. Después de 4 magníficos trabajos, Lizzy sube un peldaño más en 1975, año en el que ve la luz Fitting. El año siguiente, el del lanzamiento de su obra más conocida, Jailbreak, fue también el que los catapultó a la cima del rock mundial, aunque es con Fitting cuando se define como banda. Ya en este disco encontramos todas las características que hubieron de llevar a Thin Lizzy al estrellato y a los corazones de sus fieles fans, los que no olvidan el legado de una banda única. El anterior Newcliff 1974, contó por primera vez con la mítica dupla guitarrera que definiría el sonido y la personalidad de la banda, Brian Robertson y Scott Goran. Si bien en Newcliff hacen un papel notable, se les nota tímidos y algo cohibidos, actitudes que corregirían en Fitting. Si para abrir un disco eliges una versión como es Rosalie, de un grande como es Bob Seger y la mejoras hasta ridiculizar la original, es que tienes talento, y Thin Lizzy lo tenían a mares. Riffs, solos, punteos, la voz de Lynott en el tema suyo desde la primera nota. Si esta canción no te alegra el día y te hace mover el pie, preocúpate. Quizá estés muerto. Fortos e Wall of Tolive es el segundo corte. Las características guitarras dobladas abren el tema, que cuenta con cambios de ritmo y de pulso sutiles y perfectos, y la voz de Phil lo llena de feeling por los 4 costados. Suicide demuestra a los incrédulos que Thin Lizzy era una máquina de crear increíbles riffs a la altura de Led Zeppelin. No es una exageración ni una opinión, es un hecho. Las guitarras dobladas continúan a lo largo del tema. Phil se pone un tanto nostálgico, y nos regala Will One, otra vez las mismas guitarras, el mismo sonido, el mismo feeling a la voz. Como compositor, Lynott estaba, como mínimo, a la altura de ciertos grandes que no mencionaré para no desatar polémicas. Negarlo es simplemente de sordos o de necios. Más art rock y más riffs en Fitting My Way Back. Si Lizzy rockeaba, pocos les podían toser. Simplemente, no podían, porque los irlandeses eran una perfecta máquina de rock, implacable en el estudio y mortal en el directo, tanto que cuando giraron de teloneros de Queen por Estados Unidos, Freddie se acabó mosqueando por el listón demasiado alto que dejaban en sus actuaciones, y que apenas podían rebasar los todopoderosos ingleses. King's Vengeance es otro tema rockero con ciertas influencias folk. Tanto la composición como la voz de Phil van dando leves giros a lo largo de esta, y el precioso y melódico solo del final hacen que solo pueda calificarse este tema como perfecto. El oscuro Spirit Slips Away, con aire nostálgico y mucho sentimiento, nos demuestra de nuevo el talento de la banda para adaptarse a otros sonidos alejados del hard rock más puro. El octavo tema lleva por título Silver Dollar, y es algo así como country con sonido Lizzy. De nuevo, queda fuera de toda duda la versatilidad de la banda y el talento de sus guitarristas. Fred Hudson es otra preciosa composición de Phil.
De nuevo, las guitarras solistas se entrecruzan y le dan al tema ese sonido tan distintivo y tan inexplicable, pero que cuando lo escuchas se te cuela dentro y no puedes vivir sin él. Para cerrar el disco, los honores recaen sobre Ballad of the Hardman. Escuchar el riff y flipar es todo uno. De nuevo los irlandeses hacen ver al más ciego su talento rockero. ¿Por qué diantres hay gente que no sabe ni de la existencia de este grupo? Amigo, si aspiras a tocar la guitarra eléctrica en un grupo de rock, escucha esto. Como dije, la discografía de esta inolvidable banda es excelsa y recomendable, pero me quedo especialmente con este featuring, seguido de cerca de Jailbreak y Black Rose, con Gary Moore a la guitarra, y del que hablaré debidamente en otro momento. Thin Lizzy en su estado puro, y si bien es cierto que ya se intuía estas sonoridades del cuarto álbum, no es hasta Jailbreak donde consiguen dar con la fórmula magistral para crear el inconfundible estilo de Thin Lizzy y consagrarse como uno de los grandes donde los haya. Y es que, esa forma de cantar hablando que tenía Lynott, marcando además el ritmo con su bajo, todo ello armonizado de forma soberbia por la pareja de guitarras melódicas y para cerrar el conjunto, todo estructurado por una batería a cargo del bueno de Brian Downey, íntimo de Lynott desde la infancia, hacen que todas las canciones de Jailbreak sean verdaderos himnos. Abre el plástico un número 1, el corte que da título al disco Jailbreak 1, después de escucharlo, si consigues salir del estupefacto estado en el que te sumerge el ritmo de la canción, donde cada acorde de guitarra está brillantemente acompañado de un magnífico bajo y batería que te obliga a seguir el ritmo con la cabeza, te preguntas, madre mía. Si abren así el disco, ¿qué se reservan para el resto? Pues ya verás, ya. Y es que no exagero cuando digo que es uno de los mejores discos de la historia del rock. Sigue el tema Ángel from the Coast, donde la apisonadora Lynott / Robertson / Goran / Downey sigue su labor de no concederte ni un minuto de respiro. Esto es art rock, amigos, y de bueno. Las guitarras y sus melodías no paran ni un segundo en todo el tema, donde la labor del bajo y la batería están al mismo nivel. Aquí podemos escuchar la inconfundible labor del Luin Guitar de Robertson / Goran, marca de la casa. Un pequeño respiro con Running Back. Un corte que empieza con una melodía de guitarra que, como diría un buen amigo, es buena persona. El juego de palabras radica en saber darle un atributo personal a algo completamente inmaterial como es una melodía. Si consigues estructurar este juego de palabras en tu cabeza, entenderás a qué me refiero, la cual te acompaña hasta el final de la canción, arrastrándote irremediablemente a un estado de buen rollo que no te puedes explicar. Cuando crees que estás en lo mejor de la canción, los chicos dan una vuelta más de tuerca y, precedido por un saxofón, se marcan un solo de guitarra para acabar con un Phil cantando a su 101%. Si después de este tema no puedes dejar de tatarear mentalmente la canción, es que la fórmula Lizzy te está corriendo por las venas. Sigue Romeo and the O'Neill y el una semi balada rockera con una labor vocal y de guitarra más emotiva que los anteriores cortes. A lo largo de la canción apreciamos excelentes solos de guitarra, redobles a cargo de Downey y una tortuosa historia de amor cantado narrado por Lynott, posiblemente fruto de un desamor real. Un lujazo de tema. Que Jimi Hendrix fue fuente de inspiración para Lynott es harto conocido, pero es quizás el mayor siguiente corte, donde por un momento parece que estés escuchando a mismísimo Hendrix, incluso las guitarras hasta bien entrada la mitad de la canción parecen ejecutadas por él. El tema también tiene un cierto regustillo al estilo aún no depurado de la primera etapa de Motoneard, en trabajos como On Parole. No hay palabras para describir el siguiente himno de Boys Are Back un primer sencillo que consiguió entrar a lo más alto de las listas americanas, inglesas, alemanas, irlandesas por semanas. Las radios no dejaban de pinchar este corte, y uno, como hicieran los contemporáneos, no puedes dejar de seguir el ritmo de la canción con la cabeza y las manos. El trabajo de este cuarteto, aquí es impagable, inmejorable y sencillamente irrepetible. La historia callejera de unos chicos malos poetizada como solo Lynott podía y sabía hacer. Y es que el bueno de Phil era único en cantar como si te estuviera hablando. Este estilo narrativo acabó por captar la atención de numerosas personalidades, y no tan solo de Ritchie Blackmore, de Ed Buckley. ¡Qué grande! El extraordinario trabajo del bajo solo es superado por la incombustible fórmula Doing Guitars de Robertson / Goran, que aquí enseñan todas las cartas, y de qué forma. Downey solo puede acompañar de forma impecable el trabajo de los brutos de sus compañeros.
Tema rockero donde los haya, himno y uno de los mejores de la banda. Ahora es momento de calmarnos un poquito, solo un poco con Victor Fall, una balada muy emotiva, con un Phil cantando de forma pausada y susurrante, al igual que las guitarras del dúo que aquí se limitan a acompañar al Not, donde le dejan hacer a su antojo. Excelente tema para relajarse ante lo que se avecina. El penúltimo corte Cowboy Son te deja sin respiración, aunque los primeros segundos te hacen pensar que va a ser otro tema a medio tiempo. Lo cierto es que al minuto, y dura 5, los chicos ya están a la carga con otro hit rockero, y como ya sucediera en temas anteriores, las melodías a doble guitarra te sacuden el espinazo. Qué manera de implicarte e imbuirte en la canción que tenía este cuarteto, chiquillo. La letra es soberbia, una de las mejores, a mi parecer, donde describe y sintetiza sino la vida del propio Phil de Cowboys Life is the Life for me. Y si crees que esto no se puede superar, el bueno de Phil y sus muchachos van y cierran este deleite auditivo con Emerald. Es el corte más duro del disco, ya el primer acorde de guitarra te avisa de ello. Prepárate. Aquí no hay cuartel. La voz de Lynott es sencillamente magistral, y lo digo de forma superlativa. El bajo es poco menos que un martillo golpeando tu cesera. Qué manera de tocarlo, qué manera de marcar el ritmo. Y hay amigos del dúo Robertson / Goram de nuevo en escena. Twin guitars y solos a diestro y siniestro, desde el minuto 2:03, y precedido de una melodía típica del folk irlandés. Tenemos al dúo, los dos solitos, en estado puro. Que gozada. Lo que transmite este tema es sencillamente indecible. La calidad es total, y un broche de oro a todo el disco en que los 4 músicos han estado en su grado máximo de cualidades. El séptimo álbum de Thin Lizzy, octavo si tenemos en cuenta el New Day de 1971, ocupa un lugar parecido al de Fireball o Point of Entry en las carreras de sus autores. Johnny D. Fox fue editado entre 2 obras fundamentales, Jailbreak y Bad Reputation, pero nadie debe verlo como una obra menor, porque contiene momentos memorables, como cualquier grabación con la firma de los irlandeses. Con la formación legendaria más que consolidada, lejanos aún los malos rollos que habrían de surgir entre el disco Brian Robertson y el resto de la banda. Aquellos Lizzy de 1976 venían de compartir cartel con Rainbow, casi nada. Blackmore, Dio, Cozy Powell y Lynott compartiendo una tarde cualquiera sobre las tablas, cuando el bajista cayó enfermo y pasó un período recluido, componiendo gran parte de los temas que configurarían este disco, no tan espectacular como los citados en el párrafo anterior, pero digno eslabón en la cadena de obras de arte que es la discografía de este pedazo de banda. Johnny abre fuego, y desde sus primeros acordes detectas el maravilloso sonido marca de la casa, contenido rock duro de enorme calidad, con las envolventes guitarras de Robertson y Scott Gorham, y la pasional voz del líder, que en rock emplea un tono más bronco y enfurecido, con igual de buen resultado. En esta última tenemos la primera exhibición del Twin Guitars, aunque elevaba a un nivel superior unas canciones que por sí solas jugaban en la Liga de las Estrellas. Borderline es una balada deliciosa con intensidad y feeling casi sureños, y Fool's Gold te pone la carne de gallina con esa entrada vocal recitada sobre los coros épicos, y el riff, bastante parecido al Sweet Jane de la Velvet. En Johnny D. Fox Meets Jimmy Dewey, me encanta el golpeo de Brian Downey, un batería con un estilo inconfundible, caracterizado por la repetición continua de redobles, hasta poblar las canciones de un respaldo rítmico infalible, como también demuestra en la final y sorprendente, por atípica, Boogie Woogie Dance, que se inicia con un desenfreno impresionante, los bombos al galope, y la guitarra imitando el relincho de un caballo. Massacre es el tema más representativo del sonido Lizzy, con sus dobles melodías guitarreras célticas, en la línea de Emerald y tantas otras piezas maestras del cuarteto, y Old Flame y Sweet Mary son 2 temas muy relajados, donde el vocalista / bajista se luce con sus interpretaciones de baladista enamorado, especialmente en la segunda. Los años anteriores a la publicación de Bad Reputation habían sido duros. Con la entrada de los 2 guitarristas que inventarían el Twin Guitar Sound, Scott Gorham y Brian Robertson, Lynott y su batería Brian Downey habían dado por fin con la fórmula de la estabilidad. Si bien no fue hasta la edición del tercer disco grabado con este line-up, el celebérrimo Jailbreak de 1976, cuando lograron dar el salto y conquistar el mercado internacional. En Norteamérica, van a gozar de la posibilidad de girar con bandas de la categoría de Rainbow o Queen, pero pronto se verán afectados por los daños colaterales del éxito. A Phil comienzan a jugarle malas pasadas sus excesos con el alcohol y los estimulantes, su salud comienza a resentirse, y para colmo robo, haciendo honor a su condición de escocés pasado de vueltas, se romperá una mano en una pelea de bar.
Este dato, y una hepatitis que contraerá Phil, obligan al grupo a suspender la gira estadounidense, perdiendo una gran oportunidad. La conducta violenta y destructiva de Brian Robertson sigue molestando a Lynott, gato callejero con la sabiduría suficiente para saber cuándo se debe decir basta, y el futuro guitarrista de Motorhead es temporalmente expulsado. ¿Cómo sería este grandioso robo, que consiguió sacar de sus casillas a dos de los destroyers por excelencia en la iconografía del rock? El indestructible Lemmy, y el bandolero Phil. Es en esta situación en la que el grupo, trabajando ahora como un trío, registrará en 1977 Bad Reputation. La portada recogerá una imagen de los tres soldados de fortuna que quedan en pie, Downey, Gorham y por supuesto Lynott, al estilo los LPS de la primera época en que posaban el bajista y el batería junto a Eric Bell. Será el propio Gorham, nostálgico de los duelos a doble guitarra con Robo, quien logre convencer a Phil de que readmita a la oveja descarriada. A regañadientes, Lynott acepta, pero le mantiene el castigo. Solo participará en la escritura de 3 de los temas, y no se le incluirá en la portada. Así pues, con el californiano de la lacia melena ocupándose del 90% de las guitarras, el resultado musical es una nueva maravilla, un trabajo excelente y lleno de personalidad, que cuenta con algunos trallazos, obra de la pluma del Phil McCartney y provocador, ese que se dejó crecer un fino bigote, en homenaje tanto a los villanos como a los héroes de Hollywood, pero en el que predominan otros momentos mucho más tranquilos, con calidad superior, con los que el compositor parece querer transmitirnos un inédito deseo de tranquilidad. Brian Robertson no tarda en manifestar su desacuerdo ante el escaso margen de protagonismo. El Highlander querrá recuperar su lugar en primera línea junto a sus 3 compañeros, pero Gorham le hará callar, advirtiéndole que no siempre va a dar la cara por él. Así ocurrirá durante la gira posterior, en la cual, el arisco descendiente de Robert Bruce y William Wallace se la volverá a liar en diversas ocasiones, acabando con la paciencia del resto del grupo, que se deshará de él esta vez para siempre, no sin antes dejar registradas las pistas del imperecedero Live and Dangerous, el más sobresaliente trabajo en directo de la historia del rock, con los mejores pasajes de guitarras jamás interpretados sobre un escenario. Bad Reputation se abre con una de las canciones más emocionantes creadas por el grupo. La elegíaca Soldier of Fortune, que desde que se inicia con ese golpe de un gong, transmite la sensación de estar siendo tocada en la cima de una montaña, entre el viento, bajo las nubes, insuflando valor a un ejército antes de entrar en combate. Las melodías vocales de Lynott poseen una belleza que no es de este mundo, ni el sentimiento de la entonación, ni los dibujos épicos de las guitarras, aunque quien se lleva la palma, en mi opinión, es el soberbio Brian Downey, que hará sonar su batería como si se tratara de un bodhrán, el tambor de batalla irlandés que retumba como el avance de una máquina de guerra. Sí que entraron en Live and Dangerous las otras 2 piezas más recordadas de este disco. La preciosa Southbound, con sus coros mágicos y el hipnótico sonido, amortiguado, de las 2 guitarras sonando a la par, y la auténtica joya del álbum. Ese sueño hecho canción que es Dancing in the Moonlight, una delicia casi pop, que recoge, en las letras y en el planteamiento tan suave, la doble personalidad de Phil. El gambero que debiera estar en casa de madrugada, pero que ha desobedecido y baila, y vive la vida, feliz a la luz de la luna. Tonadas mejores que esta las habrá seguro, pero como ella, y la menciono así, con devoción, como si estuviera hablando de una mujer, seguro que no. Jamás un saxo embelleció tanto una canción. Ni Coltrane interpretando Ina Sentimental Mode junto a Duke Ellington alcanzó tanta emoción. Por no hablar de la parada en seco, hacia la mitad, que realiza este instrumento, para dar paso a un solo de guitarra irrepetible. Sin distorsión, sin celeridad, sin necesidad del más asombroso de los virtuosismos, solo pasión a flor de piel. Una de esas contadas razones por las que merece la pena haber venido al mundo. La 4ª pieza mayor del disco es, naturalmente, el potente y rudo Title Track, donde Phil se jacta de su mala reputación, de su condición de tipo peligroso, que desde que era un crío escandalizaba con su conducta a los adultos. Las guitarras se lucen, pletóricas y rebosantes de fuerza, y Downey alcanza el cielo otra vez con esa marejada incesante de redobles rockeros, anulando por momentos a sus compañeros. Como ocurriera en Jailbreak, las restantes canciones son menos conocidas, quedan un tanto sepultadas por el poderío de sus hermanas mayores, pero no por ello se debe obviar el encanto de That Woman's Wanna Break Your Heart, con punteos maravillosos una vez más, ni la calma que transmiten Down Town Sundown y esa elegante Dear Lord.
En Downtown nos encontramos al Lynott pandillero con corazón de oro, ese que paseaba por las calles de Dublín simulando tocar la trompeta para hacer reír a una chica en el clip de Old Town, un tema de su segundo disco en solitario. Eso en el apartado más relajado, que en el cañero contamos con la enrabietada Killer Without a Cause, en la que destacan esas dos originales interrupciones en que la guitarra parece querer imitar a una armónica, y con la bestial Opium Trail, el corte bisagra entre los cuatro más populares y los otros más ocultos, con Phil desbocado contestándose a sí mismo en las voces, y uno de los riffs más dinámicos que se pueden encontrar en los discos de la etapa de gloria del cuarteto. De hecho, fue un outtake descartado de la edición original de Live and Dangerous, y se ha rescatado en los lanzamientos posteriores del CD en ediciones de lujo. De todos modos, y como podréis comprobar, son los tonos más relajados los que terminarán por predominar en este disco, que Phil escribió en el 77, el año de la revolución punk. Otra paradoja. Claro que, como decía Brian Robertson, a nosotros los punks nunca nos han molestado ni causado problemas. Hacen bien, porque les partiríamos la cara. Este post es sobre la mejor banda irlandesa de todos los tiempos, Thin Lizzy. Quienes, dicho sea de paso, en 1978 editaron el mejor disco en vivo de todos los tiempos, Live and Dangerous. El cual vale la pena decir, no es verdaderamente un disco en vivo. O al menos, no totalmente. Live and Dangerous fue grabado en Londres y Toronto en 1977 durante una gira en soporte de los discos Bad Reputation y Johnny D. Fox. Durante la compilación de los temas para el disco en vivo, al vocalista Phil Lynott se le antojó regrabar algunas líneas vocales. Los resultados fueron tan buenos que poco después la regrabación se extendió a las guitarras y el bajo. Según el productor Tony Visconti, los únicos elementos realmente en vivo son la algarabía de la audiencia y la batería, o sea que el disco es 75% de estudio. En cuestión de calidad musical puede tratar de tu actual Made in Japan de Deep Purple, al Strangers in the Night de UFO, al Live Killers de Queen, o a cualquiera que se nos ocurra. Y en cuestión de magia y misticismo los supera a todos. El cuarteto integrado por Lynott, Downey, Robertson y Gorham estaba totalmente compenetrado, los cuatro sentían y amaban lo que hacían, y Live and Dangerous es el resultado del trabajo de cuatro intérpretes descomunales en el mejor momento de sus vidas. Aquí tenemos el arranque con Jailbreak y Emerald, a ver quién es capaz de hacer hoy en día canciones así. La primera tiene un puente guitarrero como no se había escuchado hasta entonces. Solo Angus y Malcolm Jones fueron capaces de hacer algo parecido en Back in Black, con similar resultado glorioso. En Emerald las guitarras llueven. Generan una lluvia de notas gemelas que baña y purifica el espíritu. Y Southbound tiene unos coros y una tranquilidad maravillosos. En todas estas canciones apreciamos el trabajo vocal del maravilloso Lynott. Una vez leí un comentario de un lector en una revista rockera. Hablaba de la voz de Phil y su tristeza. Decía que, aunque cantaran temas alegres, la voz del bajista tenía ese pozo de tristeza, esa belleza única. El pesar de la infancia un tanto desestructurada, los anhelos de la madre luchando para sacar adelante a ese hijo que fallecería como tantos otros en los 80, consumido por la heroína, transmitieron a Lynott esa capacidad de transmitir historias que calan y nos tocan el lado sensible. Esa voz tan triste pero llena de emoción luce y transmite feeling como nunca en Dancing in the Moonlight, con esos punteos y ese saxofón inolvidable. Y la inmortal orgía de sensaciones que es la música de Thin Lizzy pega un vuelco cuando este tema acaba y se funde con el siguiente, Massacre. Esta canción se abre con unas guitarras que levantarían de sus tumbas a los muertos fuera cruces celtas en los cementerios. Thin Lizzy están en la ciudad, levantaos, andad y servíos una pinta de cerveza negra, ya habrá tiempo para una eternidad en el féretro. Still in love with you. La bellísima balada bluesera, exhibición de clase que sacaría los colores a todos aquellos que creen que no hace falta saber tocar un instrumento para triunfar. Escuchad, en torno al minuto 7-10, cómo se funden las dos guitarras y repiten esa escala dirigiendo la canción a su final. Anda que no eran nada de Robertson y Gorham. Así le pasó al primero, que vino a España con Motorhead en el 83, y se lanzó a darse de hostias con el público, que no aceptaba su imagen y su pelo corto. Robertson debía ser como el personaje que interpreta Robert Carlyle en Trainspotting, de apariencia enclenque, pero tremendamente temperamental y violento. Johnny D. Fox meets Jimmy Dewey, dinámico tema de un LP que siempre tuvo el handicap de estar entre dos obras maestras como Jailbreak y Bad Reputation, nos conduce a los dos mejores temas de Thin Lizzy. Cowboy Song, con esa intro vocal, Dios.
No me extraña que este tío muriera tan joven, había vendido su alma al diablo, no es posible cantar con ese sentimiento. ¿Y las guitarras? Envidio a los que nacieron en el 78, a la par que esta obra de arte. Y mira que yo nací en el año de Stairway to Heaven o Islands de King Crimson, pero esto es superior. Y The Boys Are Back in Town I Feel, la canción con espíritu pandillero más elegante jamás escrita. Esto es Thin Lizzy, Ladies and Gentlemen. Cuando estos tíos posan sus dedos sobre las cuerdas de sus instrumentos están alargando nuestra existencia. Don't Believe a Word, tema que Gary Moore, eterno amigo de Phil, incluiría también en su repertorio, sabe a gloria con esos 2 minutos de nervio y destreza guitarrera. En Warriors se acercan más que nunca al hard rock, y Suicide tiene una parte instrumental que seguro que Steve Harvey se estudió a la hora de crear muchos de los momentos que se recogen en los discos de Maiden en los 80. Otros como Are You Ready y el cierre con The Rocker nos recuerdan que Thin Lizzy fue, ante todo, la banda de un golfillo que amaba las grabaciones de Elvis, Jerry Lee Lewis o Gene Vincent. Shalala contiene un endemoniado solo de batería de Brian Downey, y en Baby Drives Me Crazy, Lynott aprovecha para presentar a la banda. ¿Quién sabe dónde andará Brian Robertson a día de hoy? En Living and Dangerous puso su guitarra al servicio de una serie de canciones que nunca envejecerán. Otras fuentes aseguran lo contrario, que si bien hubieron regrabados y mejorías hechas en el estudio, el resultado presentado en Living and Dangerous es 75% en vivo. Bueno, sea como sea, a mí que chucha. Esto de recrearlo ya tocado, pegarlo encima y presentarlo como en vivo, no es nada raro, ni cosa nueva. Sobre todo en estos días en los que los vocalistas pop, no son más que mimos sin maquillaje blanco y grupos como Kiss y Ozzy Osbourne utilizan a músicos escondidos detrás de las cortinas para solapar su falta de cancha y vejez. Hace 3 años, todos los periódicos de información general en España reflejaron en sus páginas el fallecimiento de Gary Moore en un hotel en la Costa del Sol. Al pie de la noticia los comentarios y las muestras de condolencia se multiplicaban. El mulato de Dublín y el pandillero de Belfast habían coincidido en una de las primeras formaciones de Skid Row, el proyecto de blues que a finales de los 60 creara un músico llamado Brendan Shields. Nada que ver por supuesto con la banda de Sebastian Bach. Durante la grabación de Bad Reputation, Lynott advirtió síntomas de indisciplina en el conflictivo Brian Robertson, y le castigó excluyéndole de la foto de la portada de ese LP. Los problemas con el guitarrista escocés se acentuaron en la subsiguiente gira, y en 1979 fue expulsado definitivamente. Robertson, como todo el mundo sabe, ingresó en Motorhead y solo le duró a Lemmy un disco, el excepcional Another Perfect Day. Había llegado el momento de que Gary Moore y el bajista de Los Rizos y la Piel Oscura se tomaran en serio la misión para la que estaban predestinados desde que se habían conocido, la grabación de una serie de canciones que quedarán para la posteridad y dieran fe de la compenetración entre ambos genios. Fue así como nació Roisin Du, Black Rose, a Rock Legend, compuesto y grabado por una formación inédita en Thin Lizzy, Moore y Lynott, junto a Scott Gorham y el eterno batería Brian Downey. Todos los países tienen sus leyendas, sus tradiciones y sus fantasmas. Irlanda es el país de los cementerios de piedra y las cruces celtas, del cielo gris y los prados verdes. Y el acervo de siglos de historia bajo un cielo nublado e incontables noches heladas a la luz de la hoguera late, toma cuerpo y empuja ese bajo y esos tambores que al galope presentan Do Anything You Want To. Las guitarras, el estribillo, ese acorde que Moore y Gorham rasguean bajo los coros, el entusiasmo en la voz de Phil Lynott, escuchad ese imperativo "Hey you". Del minuto 1:37, todo es una absoluta maravilla en esta perfecta pieza inicial. Parece mentira que sobre Thin Lizzy planeara siempre el fantasma de la autodestrucción. El propio Gary declararía que volver a esta banda era volver al desenfreno y a las drogas, pero estos problemas no parecían afectar a las canciones. Tugest Street in Town es la única canción, junto al tema título, en que Gary Moore participa en labores de composición, y es un pedazo de tema lleno de vida, rock and roll irlandés que animaría un entierro y reivindicación, además de las raíces callejeras de sus creadores. S&M tiene un ritmo entrecortado, casi funky, y cuenta la historia de un encuentro bastante picante con prácticas masoquistas por medio, aunque narrado en un tono light, sin excesiva estridencia.
Lynott no era un mal hablado, tenía estilo hasta para narrar historias sórdidas. En Waiting for an Alibi tenemos de nuevo todos los elementos que hicieron grandes a Thin Lizzy. Una canción magistral, con el sonido gemelo de dos guitarristas colosales, y el storyteller Lynott ejerciendo de playboy. Sarah es el canto de amor del cantante barra bajista a su recién nacida hija Sarah, a la que llamó como a su abuela, quien tuvo que luchar para sacar adelante a Lynott mientras su madre soltera, Philomena Lynott, trabajaba para ganarse la vida y educar al rebelde Phil. Es un tema pop con un comedido, delicioso solo de Gary en la mitad. ¿Y qué me decís de ese Got to Give It Up, que Lynott entona con tanto mimo? Es un tema sofisticado, no exento de un cierto toque ahor, y muestra el nivel al que había llegado en ese punto de su carrera el bajista a la hora de componer todo tipo de estilos, ya fuese folk, blues, hard rock o arrollador rock and roll. Escuchad esas guitarras a partir del minuto 209, hacedme el favor. Pero es que Get Out of Here es incluso mejor, casi parece música heavy de baile, con esas voces dobladas y el estribillo tan vivo. Quedémonos de nuevo con el juego guitarra rítmica barra guitarra solista que los dos hachas nos regalan a partir del minuto 1:39. Y con la plenitud con que Lynott canta eso de Use Tove Adriamer justo al final del punteo de guitarra. With Love siempre me pareció el tema más discreto, pero es que no me extrañaría que estuviera colocado ahí adrede. Puede que solo sea un recurso para hacernos bajar la guardia y sorprendernos, porque lo que viene a continuación es uno de esos momentos por los que merece la pena haber nacido. Roisin Du, Black Rose, A Rock Legend, es, sin discusión alguna, el mejor tema de Thin Lizzy, y una de las mejores composiciones de la historia. 7 minutos divididos en 4 partes. La historia del legendario Cuchulain, un guerrero celta, intercalada con 2 melodías tradicionales del país de los tréboles. Shenandoah, cantada, y Danny Boy, interpretada por las guitarras. Estamos hablando de verdadera emoción registrada para la posteridad, de historia hecha música, del sueño de unos creadores inigualables, que eran incapaces de grabar un tema normalito. Bueno. Retomando el mensaje que hace 3 años un lector dedicó a Gary Moore, sé que a partir de ahora estamos todos a cubierto. Que cuando los dioses del trueno nos quieran tocar las narices, Gary Moore y sus compañeros ejercerán de parapeto. Espero que disfrutéis de la leyenda de la Rosa Negra. Chinatown es el 10º álbum de estudio. Lynott escogió la temática de Chinatown, según explicaba en el libreto, pensando en la mano de obra barata china que en los siglos XIX y XX había emigrado a las ciudades occidentales de América para trabajar en la construcción de ferrocarriles. Los asiáticos se aislaban en sus guetos, dando lugar a los populares barrios chinos, que el occidental siempre ha mirado con respeto y desconfianza, con la habitual mezcla de curiosidad y temor hacia lo exótico y lo desconocido. Se jactaba de haber grabado el disco en el barrio chino de Londres, un submundo integrado en el Soho, a espaldas de Piccadilly Circus, convertido hoy día en atracción turística lleno de restaurantes de entre 7 y 8 libras el menú tipo buffet libre, pero que encajaba en los planteamientos, siempre rebeldes y al margen de la ley, que guiaban la vida del poeta rockero del oscuro bigote. El dragón de la portada, la mejor ilustración del habitual Jim Fitzpatrick junto a la maravillosa cubierta de Johnny D. Fox, estaba lleno de significados, con sus 3 garras representando los pilares sobre los que se asienta la estructuración de la mafia china: poder, maldad y dinero. Y en cuanto a la música, el grupo experimenta un proceso similar al que también vivían Aerosmith aquellos días. Al borde del abismo, con tanta droga en sus venas como nieve hay en las cumbres montañosas en invierno, con Whitford y Perry fuera, pero grabando discos soberbios como Night in the Rooks y Rockin' Hard Classic. En Chinatown solo hay una concesión a la suavidad en la relajante Dignity, una preciosa balada con arreglo de cuerda, orquestada por el productor Tony Visconti, y en determinadas partes de la finale taquicárdica canción de Lynott y Downey llena de cambios de ritmo, tan pronto sonando elegantes como emballados calle abajo y sin frenos. Sobre Dignity, decir que podría encuadrarse en un género por sí sola, es música de salón irlandesa, con un trabajo de guitarras gemelas que suena a música celestial, a fina lluvia otoñal reverdeciendo los prados de la isla Esmeralda. El resto muestra a un grupo enfurecido, comandado por un Lynott rugiente, que en temas como Will Be Strong entona con una mala leche, una sensación de hastío, tristeza y cabreo, inéditos hasta el momento. En esa y otras canciones no vamos a escuchar más al pilluelo que se divertía, jactándose de haberse saltado las reglas maternas sobre la hora de llegar a casa, como hiciera en Dancing in the Moonlight. Aquel Phil ha dejado de existir.
Los varapalos han dado paso a un personaje mucho más peligroso, malherido, pero determinado a seguir en pie, y su voz, escuchada con atención y conocimiento, genera estas sensaciones. Las guitarras dobladas, eso sí, ejerciendo como sustitutas de lo que serían los riffs entre estrofa y estrofa, en esta joya y en otras como Sweetheart, suenan a algo gratificante y conocido, a un murmullo que lleva uno siempre en su interior, y que aflora y llena de felicidad cuando te reencuentras con ello, como el golpe de la brisa en la cara al volver a la tierra natal tras una larga ausencia. La mala hostia, la socarronería propia del Phil blandidor de botellas, como lo llamó Mick Wall, ese al que Guns N' Roses atacaron en la incendiaria Get in the Ring, está presente en el title track, que cuenta con un solazo de guitarra de Snowy White lleno de tensión, precedido por una risita cabrona de Lynott, que acongoja más que las carcajadas diabólicas que registró Ian en el Disturbing the Priest de Black Sabbath, y un segundo punteo, de Goram esta vez, con menos nervio, pero majestuoso. La maquinaria guitarrística seguía funcionando a la perfección, al menos en el estudio. Atención de hecho a un tema como Having a Good Time, cuyos coros pueden confundir y hacer creer que estamos ante una canción ligera. En su segundo tramo, los dos hachas sueltan unos guitarrazos que destilan azufre, que de hecho me recuerdan, solo en ese instante, al eco distorsionado, a la sensación de espacio cargado de electricidad de alto voltaje, que preside los surcos de los discos clásicos de Motoread. Sugar Blues suena a boj y rock silvestrado, y es una de tantísimas perlas a descubrir en las vitrinas de ese museo, en las que se expone la mejor de las artes, que es la música de Litchi. En la bestial Genocide tenemos a un Phil ecologista, preocupado por las matanzas de bisontes en las llanuras de Norteamérica, y para la virulenta y agria Killer on the Loose se fijó en los crímenes de un tipo llamado Peter Sutcliffe, apodado el asesino de Yorkshire, que asesinó a 13 mujeres en la Inglaterra de finales de los 70. Lynott fue criticado por entenderse que frivolizaba sobre el asunto, lo cual no le impidió protagonizar el videoclip, caminando por las calles de Londres envueltas en niebla, como un moderno Jagger Ripper. Pese a todos estos logros, parece que sobre Chinatown siempre pesará esa estela negativa, esa condición de inferior, de hermano lelo que no representa un papel relevante, que no es notorio dentro de la producción Lynott/Litchi. Y mira que me ha servido para citar a bandas como Motoread, Sabbath, Aerosmith o los primeros Guns N' Roses, todas ellas tan importantes e influyentes en la historia del rock como los mismos Thin Lizzy, aunque alguno no se haya enterado todavía. La vida de Phil seguía siendo complicada, su mujer Caroline consumía también heroína, y nació su segunda hija, Kathleen. Para colmo, la escena musical en Gran Bretaña se había visto asolada por la irrupción de un kraken que iba a resultar mucho más letal y duradero que el punk, la New Wave of British Heavy Metal, encabezada por bandas que debían unas cuantas cosas a Thin Lizzy, pero que no iban a tener piedad si para crecer había que arrinconar a las viejas glorias. Todas estas circunstancias hicieron de Renegade un trabajo de esos que nacen gafado. Que cuenta con una serie de temas excelentes y muy personales, como de costumbre, pero que, salvo contadas excepciones, caerían en el olvido a los pocos meses de ser editado, sin que sus propios creadores hicieran nada por recuperarlos. Y el caso es que tiene una lógica incontestable. Con la entrada de John Sykes en 1983, y la orientación de la banda hacia el heavy metal, la mayoría de las canciones de Renegade, maravillosas pero muy atípicas incluso para ellos mismos, hubieran sonado muy fuera de lugar, con lo que desaparecieron de la memoria colectiva, y así han seguido hasta hoy, confiriendo al trabajo de 1981 esa condición de disco único, que ha sido mejorado con la reedición del año 2013, en la cual se añaden las pistas Trouble Boys y Memory Pain del single lanzado previamente, más la añadición de remixes y cortes de difusión. Y eso que su contenido, escuchado hoy día, tira de espaldas, algo que a los fans no nos pilla por sorpresa a estas alturas, desde que se abre con la demoledora Angel of Death, un tema con reminiscencias a los Floyd de Dark Side of the Moon, como si White hubiera logrado inocular de esencia floydiana a Thin Lizzy, con un Darren Warton espectacular, y unas letras que, sin tratar los experimentos del Dr. Mengele, tan explícitamente como harían años después Slayer, sí alude al nazismo y a las profecías de Nostradamus. Angel of Death destacaba sobremanera en lo que era la cara A del vinilo, junto a la siguiente, Renegade, la calma y la belleza que Thin Lizzy sabían comprimir como nadie en una canción, una nueva obra maestra que desde la primera nota a la última transmite una sensación de magia muy difícil de describir, una tonada envuelta en neblina, con un ambiente onírico, espectral, al que los propios Lizzy volverán al año siguiente cuando incluyan The Sun Goes Down en su trabajo de despedida.
El Linot más solemne del tema anterior da paso al soñador que narra historias sobre inadaptados henchidos de gloria y romanticismo, mezclando alegorías propias de los héroes de otros tiempos con la épica de los outsiders actuales. Es un rey barra pero no en esta ciudad, tiene una motocicleta barra y ese es su trono, y la construcción de la canción, con todas esas intervenciones de unas guitarras que suenan con verdadero eco, interrumpiendo la narración de un film más contenido que nunca, han hecho de Renegade una de las composiciones más especiales y únicas en la carrera de Thin Lizzy. Reconocibles, inconfundibles, e inimitables. Son dos temas complejos y muy elaborados, de más de 6 minutos cada uno, que seguramente obligaron al grupo a incluir a continuación otras dos piezas mucho más breves y ligeras. The Pressure Will Blow, con un duelo guitarrero muy pegadizo, casi infantil, que suena puro, ingenuo, tremendamente agradable al oído, y evidencia la destreza que habían alcanzado para crear verdaderos universos paralelos con el fascinante tratamiento de las 12 cuerdas, y la rockera Leave Stone, que parece una continuación de Sugar Rush, la pieza más vacilona de Chinatown. La cara B se inicia con la potente y clásica Hollywood, Down on Your Luck, el único tema del disco, junto al titular, que se mantendría en el repertorio del grupo en su siguiente y última etapa, y el más recordado junto a las dos primeras. En las letras Linot alude al falso fulgor que desprende el sueño americano No One Told Him, es otra preciosa tonada llena de vida, de esas que pueden pasar desapercibidas incluso para los seguidores de la banda, cuando es otra gran canción, de las que Linot parecía llevar siempre en su chistera de inspiración sin final. Y con la final, It's Getting Dangerous, ocurre lo mismo. Comienza titubeante, parece despedir esa falsa sensación de relleno, pero funciona como hermana menor de Renegade, con el mismo eco, un tempo similar en las estrofas, para terminar explotando en otro estribillo fantástico. Entre medias, las dos canciones más particulares y eclécticas en todo el cancionero de los irlandeses, Fats y Mexican Blood, los temas que más claramente reflejan esa maldición, esa singularidad que siempre ha cubierto este extraordinario álbum. La primera es una delicia de rock sofisticado, con un gran solo de piano de Wharton, en la que el quinteto se adentra en los terrenos del soft rock de unos Roxy Music, y la segunda, con su entrada con guitarra española, las percusiones y el aire fronterizo de esas notas en la introducción y bajo el estribillo, es una joya de rock mestizo sin reflejos en la trayectoria de la banda. Las dos pistas adiciones que fueron incluidas en la reedición del 2013, solo puedo decir de la primera, es un poco divertida y supuestamente habla de los chicos problema, pero parece como si hablara de que fueran divertidos los problemas, y de la segunda que es un cover de una canción de blues de los años 20 o 30 si me equivoco, de un tal Mayfield si más no recuerdo, pero que Thin Lizzy hace su versión rock que no tiene desperdicio. Este disco es para mí, mejor en la reedición del 2013 que en la versión original del 81, porque es un poco más suave y en la reedición tiene un poco más de consistencia en cuanto a los temas. En esas circunstancias conoció a John Sykes, que tocaba con un grupo llamado Tigers of Bantam. Con su imponente presencia, su juventud, las largas melenas onduladas que David Coverdale, a su imagen y semejanza, impondría en su superbanda en la segunda mitad de la década, y su impecable técnica a la guitarra, impactó a Linot lo suficiente como para hacerle llamar a Scott Gorham y a Brian Downey. Era necesario, obligatorio, reactivar a Thin Lizzy. Sykes aceptó, su planta y el aire fresco que iba a aportar con sus ideas habrían de captar la atención del público, que seguía a las novedosas bandas Eavis, llenas de energía, y en la calidez del hogar todo parecía marchar sobre ruedas, pero Linot había dado demasiados aldabonazos a la industria, que tampoco tenía claro si venderle como un nuevo artista en solitario, o como la gloria caduca que capitaneaba a Thin Lizzy, esa banda para nostálgicos del art de otra época que poco tendría que hacer ante todos los Maidens o Motleys del planeta, por citar a quienes estaban llamados a ser reyes de las escenas americana y europea. Fue entonces cuando cerró ese pacto con la discográfica, que hoy día nos resulta incomprensible, de grabar un álbum a modo de despedida con su correspondiente tour, para poner punto final a la aventura, dejando en lo más alto el prestigio de esa institución en el mundo del rock que era Thin Lizzy. Por lo pronto, y sin darle demasiadas vueltas a la decisión, se encerró en el estudio junto a Gorham, Sykes, Downey y Wharton, para dar salida a Thunder.
La fuerza inicial del triple track te aplasta contra la pared, y es verdad que el impacto es tan grande que, en el inconsciente de la audiencia, ha quedado para siempre esa impresión, de que estamos ante un disco más heavy que los aullidos de un diablo de Tasmania, mientras devora a sus víctimas en mitad de la noche. Aparte del ritmo brutal, el riff cortante que nos apuñala, y la violencia con que un enfurecido Phil escupe las estrofas, es de destacar el solo que se marca un Darren Warton ya plenamente integrado con sus teclados, al estilo las mejores bandas de hard rock, que siempre se preocupaban de dejar espacio para que cada instrumento pudiera lucirse. This is the one, con otro colosal ritmo, un estribillo muy característico y un duelo de guitarras estratosférico, la grisácea Hollywood, que cuenta con un riff pausado tremendamente original, con las guitarras girando como un molinillo sobre sí mismas, y un Phil que canta como abatido, con un tono ya imposible de disimular de desesperanza y cansancio, y Baby Please Don't Go, con enésima exhibición de onanismo guitarrero del bueno y un crescendo de locura en la mitad, nos llevarán de nuevo al terreno por el que la banda es más recordada, el art de infinita calidad, por no hablar de esas dos maravillas poco conocidas que son Someday She Is Going to Hit Back, el linote eternamente confundido por esa capacidad de hacer daño inherente a la condición femenina, y la premonitoria Heart Attack, dos canciones de rock con una estructura, unos cambios y un nivel interpretativo por el que muchos de sus colegas matarían. Completan Cold Sweat, con el atronador estribillo y ese solazo virguero de Sikes en la segunda mitad, emulando a Blackmore o a Randy Rhoads, y anticipándose a todo un Malmsteen, la crepuscular e inigualable The Sun Goes Down, nueva muestra de esa capacidad que tenía la banda para hacer llorar de emoción al más cabestro, con su encanto, su calmada belleza, y otro solo de guitarra como para retirarse, y la festiva y simpática Bad Habits, uno de esos temas desenfadados, en los cuales Phil, y con él el resto de la banda, se convierten en quinceañeros de Ischol pasados de rosca en busca de ligues, por la inocencia y el desparpajo con que suenan, sin caer en ningún momento en el ridículo. Típico tema de Lynott que te arranca una sonrisa seguida de una lágrima, pues hasta el final de sus días, y por mucho que estuviera ahogado en vicios y problemas, conservó siempre ese lado de niño grande que en realidad solo quería divertirse sin hacer daño a los demás. Último capítulo. La impronta metálica que se atribuye a Thunder and Lightning desde el día de su publicación le ha servido para aguantar el paso del tiempo mejor que la mayoría de discos del que ya era un quinteto, con Darren Warton acreditado desde el LP anterior como miembro de pleno derecho, cuando en realidad de heavy metal hay poco, y ni siquiera se alcanza la potencia global de Chinatown.